Muy buenas, siempre un placer saludarle. Se dirige a usted nuevamente el profesor Odilio Flores. En esta ocasión, pues con una serie de videos sobre la demostración de la derivada de las funciones trigonométricas, al menos de las 6 funciones trigonométricas y más adelante, pues las funciones inversas. Ok. Comenzamos con la demostración de la derivada de la función seno, ¿verdad? Entonces f de x es igual a seno y para ello sabemos que la regla de la derivada de la función seno, ¿verdad? Es el coseno, ¿verdad? De la función por la derivada del argumento, cuando el argumento es más que x. Entonces, ¿verdad? Esa regla de que la derivada del seno es el coseno, pues sale de la definición ¿verdad? De la derivada, que ya sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? A la curva, un punto a la curva, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Sabemos que esta es el diferencial en y, ¿verdad? El diferencial en y sub 2 menos y sub 1, y acá es el diferencial en x, ¿verdad? X sub 2 menos x sub 1. La fórmula de la pendiente en función de diferenciales, por así decirlo. Entonces luego planteamos, ¿verdad? Como es f de x más delta de x, entonces planteamos seno de x más delta de x menos la función, es decir, menos el seno de x sobre delta de x, ¿verdad? Y siempre, por definición, es cuando, ¿verdad? El límite cuando delta de x tiende a 0, ¿verdad? Tiende a 0. Entonces, para esto estamos hablando, ¿verdad? Que es el seno de la suma de dos ángulos. Y el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo. Entonces, en este caso, A sería X y B sería delta de X, ¿verdad? Por lo tanto, sería seno de A, que sería seno de X, por el coseno de B, es decir, coseno de delta de X, más el coseno del primero, coseno de X, más el seno del segundo, delta de X, y luego menos seno, ¿verdad? Menos el seno. Aquí tenemos planteado, ¿verdad? Hasta aquí tenemos planteado, pues, ¿verdad? El seno ¿verdad? El seno de la suma de dos ángulos. Y venimos copiando todo lo demás sobre delta de x. Entonces aquí, ¿verdad? Aquí tenemos a seno de x dos veces, ¿verdad? Entonces lo tratamos de juntar, ¿verdad? Este término no tiene a seno de x, entonces lo dejamos aparte y juntamos seno de x, coseno de x menos seno de x. Si lo factorizamos de una vez el seno de x, ¿verdad? Entonces al dividir este término por seno de x se nos cancela seno de x y nos queda coseno de x, ¿verdad? Y seno de x al dividirlo por seno de x nos queda 1. Por lo tanto, seno de x, coseno de x menos seno de x factorizado bajo seno de x nos queda que es igual, ¿verdad? A seno de x que multiplica a coseno de x menos 1. Entonces planteamos más el otro que no contiene seno de x y todo lo demás, ¿verdad? Sobre delta de x, y siempre el límite cuando delta de x tiende a 0. Ok, entonces aquí podemos, ¿verdad? Aquí podemos, como este denominador es común, entonces podemos dividir, ¿verdad? En fracciones, ¿verdad? Los términos del numerador, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno que multiplica, de seno de x que multiplica a coseno delta de x menos 1, ¿verdad? Sobre delta de x más el límite, ¿verdad? De lo demás y siempre sobre delta de x, ¿verdad? Acordémonos la propiedad también de los límites, ¿verdad? Que nos dice que los límites de una suma o de una recta es igual a los límites de cada, ¿verdad? De cada término que se suma y que se resta. Es igual a la suma o la resta de los límites de cada término. Por eso es que los podemos separar y lo repartimos el delta de x porque está bajo, ¿verdad? Bajo todo, entonces es factor común. Es denominador común. Entonces luego, como estamos trabajando, ¿verdad? En función de delta de x, entonces en este caso seno de x viene siendo una constante. Y también la propiedad de los límites permite sacar la constante fuera y luego planteamos el límite cuando delta
de x tiende a 0, ¿verdad? De esto sobre delta de x, de lo que tenemos aquí. Y lo mismo acá, en este caso coseno de x no lleva delta de x, entonces se considera constante porque estamos trabajando el límite cuando delta de x tiende a 0. Por lo tanto, este coseno de x, ¿verdad? Se considera constante, se saca fuera del límite y nos queda el límite cuando delta de x tiende a 0 de esto, ¿verdad? De seno de delta de x sobre delta de x. Ok. Entonces, aquí tenemos esta operación, ¿verdad? Entonces aquí este es un límite especial que es igual a 0, ¿verdad? Usted puede ver, puede buscar en mi lista de videos, ¿verdad? La explicación, ¿verdad? La demostración. Este es un límite, repito, especial. Coseno de delta de x menos 1 sobre delta de x, esto es igual a 0, ¿verdad? Y sin embargo, más adelante voy a hacer un ejemplo en donde aquí tenemos una diferencia de, ¿verdad?, de dos términos. Lo podemos multiplicar por la suma, su conjugado, y lo podemos después expresar como una diferencia de cuadrados. También es otra opción si usted no quiere aplicar, ¿verdad?, este límite especial. El coseno de un ángulo menos 1 sobre ese ángulo es igual a 0, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que la constante que habíamos sacado, el seno de x multiplicado por el límite de esto, que es 0, aquí lo planteo, seno de x por 0. Luego tenemos aquí también, que también lo puede checar, ¿verdad?, en mis videos, la demostración que el seno de un ángulo entre el ángulo, ese es igual a 1. Lógicamente cuando delta de x tiende a 0, acá también, ¿verdad? Es cuando el valor que estamos buscando, el límite, tiende a 0. Cuando el valor de x tiende a 0, no el límite, sino cuando la variable en la que estamos buscando el límite tiende a 0, entonces esta expresión es igual a 1. Si esto no tiende a 0, no podemos decir que es igual a 1. Lo mismo acá, si no tiende a 0, no podemos decir que esta expresión es igual a 0. Entonces, como esto es igual a 1, nos queda, ¿verdad?, el coseno. Sería que nos quede el coseno por 1, ¿verdad? Entonces tendríamos acá seno por 0 es 0 más coseno por 1, ¿verdad? Entonces sabemos que coseno por 1 es igual a coseno. Y aquí está demostrado la regla que manejamos siempre, que la derivada del seno es el coseno. Ahora vamos a demostrar la derivada de la función coseno, ¿verdad? Entonces aquí está planteada la función en f de x es igual a coseno de x. Aquí tenemos, ¿verdad?, la fórmula, ¿verdad?, para encontrar la derivada de una función bajo la definición de límite, ¿verdad? El límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos la función partido o dividido por delta de x. También puede chequear el video donde tengo claramente animado en GeoGebra, ¿verdad?, la explicación, ¿verdad?, o el concepto geométrico de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado, ¿verdad? Entonces empezamos a sustituir coseno de x más delta de x menos coseno de x sobre delta de x. Y aquí tenemos que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Entonces esa expresión la manifestamos en la fórmula, ¿verdad? Coseno de x, porque en este caso x es a y delta de x es b. Coseno de x por coseno delta de x, menos seno de x por seno de delta de x, ¿verdad? Y luego menos coseno de x, que esto ya es, ¿verdad?, de la fórmula para encontrar la derivada, ¿verdad? Esta es la expresión, ¿verdad?, de coseno de la suma de dos ángulos. Ok, entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? Tratamos de expresar lo que está en función de x. Hay dos términos que están en función de x. Hay tres términos por todo, pero que tiene x solo está este y este. Este no tiene, ¿verdad? Este no tiene, sí tiene x, pero no coseno. Entonces aquí junto el coseno, es decir, coseno de x por coseno delta de x menos coseno de x, ya simplificando a coseno de x como factor común, se divide cada término entre el factor común. Coseno de x por coseno delta de x, al dividirlo
por coseno de x, se nos cancela coseno de x y nos queda coseno, ¿verdad?, de delta x. Y al dividir coseno de x entre coseno de x nos queda 1, ¿verdad? Y como es menos, nos queda que esto es igual, ¿verdad? Nos queda que estos dos términos, ¿verdad?, es igual a coseno de x, que multiplica a coseno de delta de x menos 1. Y copiamos lo demás, ¿verdad? Menos seno de x que multiplica a seno delta de x sobre delta de x, y siempre, ¿verdad?, arrastramos el límite cuando delta de x tiende a 0. Hasta que apliquemos la propiedad de los límites, entonces dejamos de escribir esa notación, ¿verdad? Entonces, luego, aquí lo que hago es separar, ¿verdad? Separar esta expresión tal como lo hicimos en el caso del coseno, ¿verdad? Tal como lo hicimos en el caso del coseno, en donde podemos separar porque son dos términos y tienen un mismo denominador común, entonces podemos separar el límite, porque la propiedad de los límites dice que el límite, ¿verdad?, en este caso de una resta, ¿verdad?, es igual a la resta de los límites. Por eso tenemos aquí planteada la resta de los límites, ¿verdad? Y como es denominador común, entonces ambos van sobre delta de x, ¿verdad? Entonces aquí es donde les decía que esta expresión coseno de delta de x menos 1 sobre delta de x, esa expresión es igual a 0. Y 0 por coseno, esto sería 0, ¿verdad? Es un límite especial, ¿verdad?, que lo puede buscar en mis videos. Pero también les mencionaba que podemos hacer este dato que nos dan, coseno de delta de x menos 1, lo podemos multiplicar por coseno de delta más 1, es decir, por su conjugado, y tendríamos factorizada una diferencia de cuadrados. No se olvide que a cuadrado menos b cuadrado usted lo puede factorizar como la raíz cuadrada de a menos la raíz cuadrada de b por la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b. Esto es lo que está aquí, ¿verdad? Hay la multiplicación de esta resta por su conjugado, ¿verdad? Entonces, esta es una factorización de una diferencia de cuadrado. Pero como multiplicamos al numerador por coseno de x más 1, también multiplicamos al denominador por coseno de delta de x más 1, ¿verdad? Para mantener el equilibrio. Es como si hayamos multiplicado, ¿verdad?, este primer límite por, ¿verdad?, por 1. Ok, entonces luego tenemos lo que les decía, esta parte aquí es la factorización de una diferencia de cuadrados. ¿Cuáles son las diferencias de cuadrados? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Cuál es el primero? Coseno de delta de x, entonces sería coseno cuadrado de delta de x, menos, porque es diferencia de cuadrados, el cuadrado del segundo, que es 1. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Es 1, ¿verdad? Entonces por eso nos queda arriba de este primer término coseno de x que multiplica a coseno cuadrado de delta de x menos 1, ¿verdad? Y seguimos copiando lo siguiente. Ok, entonces ahora tenemos, ¿verdad?, este coseno de x, al igual que en el ejercicio anterior, como no está en función de delta de x, sino de x, se considera constante y lo podemos sacar, ¿verdad?, del límite, ¿verdad? Lo podemos sacar del límite, al igual que este seno de x, ¿verdad? Aunque x es una variable, pero el límite que estamos trabajando es delta de x, no es x. Por eso se considera variable y las propiedades de los límites permiten sacar las constantes fuera, ¿verdad?, de los límites. Entonces lo sacamos y volvemos a plantear, ¿verdad?, lo que nos queda, el coseno de x multiplicado por el límite cuando delta de x tiende a 0, de coseno cuadrado de delta de x menos 1, ¿verdad?, sobre delta de x multiplicado por coseno de delta de x más 1 menos, ¿verdad?, menos el seno de x multiplicado por el límite de seno de delta de x sobre delta de x, ¿verdad? Al sacar este como constante, nos quedó seno de delta de x sobre delta de x, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, una identidad pitagórica que nos dice que el seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1, lo cual también lo puede ver usted en un video que tengo sobre el círculo unitario,
esta es una identidad pitagórica, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos el seno cuadrado de x, lo acompaña el coseno cuadrado de x sumándolo, entonces pasa a restar al 1. Por eso tenemos que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Pero podemos ver que aquí no tenemos coseno cuadrado de x. Aquí no tenemos 1 menos coseno cuadrado de x. Tenemos coseno cuadrado de delta de x, ¿verdad? Menos 1. Es decir, en este el 1 es positivo y el coseno cuadrado es negativo. Y aquí tenemos lo contrario, el coseno positivo y el 1 negativo. Entonces eso lo resolvemos anteponiéndole el número 1. Perdón, anteponiéndole el signo menos y lo invertimos, ¿verdad? Como lo ocupamos para escribirlo de esta forma, como se despeja de la identidad pitagórica, entonces colocamos el 1 primero y luego el coseno cuadrado de delta de x y le anteponemos el signo menos. Menos, por más es menos, ¿verdad? Menos 1, tal como está aquí originalmente, ¿verdad? Y al igual aquí menos por menos es más, o sea, más coseno cuadrado de delta de x tal como está aquí. Entonces, es una forma equivalente de expresarlo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Seguimos copiando, entonces ahora sí ya podemos decir que 1 menos coseno cuadrado de x es seno cuadrado de x, ¿verdad? Entonces sería menos seno cuadrado de delta de x, ¿verdad? Es equivalente a menos seno cuadrado de delta de x, y aquí diríamos menos seno de x, ¿verdad? Por este límite, que es un límite especial, ¿verdad? Que le mencioné, también lo aplicamos en la demostración del seno, en donde cuando ¿verdad? Cuando el límite al que vamos a llegar, ¿verdad? El valor de x tiende a 0, el seno de un ángulo entre el ángulo, eso es igual a 1. Eso es igual a 1, lo puede buscar en mis videos. Entonces, nos queda seno de x por 1 menos seno de x por 1. Acá también podemos nosotros expresar a seno cuadrado en dos partes, a negativo seno por seno, ¿verdad? Seno por seno es seno cuadrado. Entonces aquí está planteado el coseno de x, ¿verdad? Multiplica al límite cuando delta de x tiende a 0 de menos seno delta de x por seno delta de x, ¿verdad? Sobre lo que ya hemos venido arrastrando, delta de x que multiplica a coseno delta de x más 1 menos, ¿verdad? Seno de x que lo acabamos de operar, menos seno de x. Entonces yo puedo separar el menos seno delta de x dividido por este solamente delta de x, y puedo separar también este dividido por el otro, pero en forma de multiplicación, ¿verdad? En forma de multiplicación, aquí lo hago en este siguiente paso, menos seno delta de x sobre delta de x por el límite, ¿verdad? De seno de delta de x sobre el coseno delta de x más 1, ¿verdad? Por el límite. No he hecho nada más que expresarlo de otra manera. Aquí tenemos una multiplicación de raciones, ¿verdad? De racionales. Negativo, si planteo yo, acuérdense que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, menos seno delta de x por seno delta de x, aquí lo tenemos. Y delta de x por coseno delta de x, aquí lo tenemos. Le escribimos límite porque también las propiedades de los límites nos dice que el límite de un producto es igual al producto de sus límites, ¿verdad? Por eso tenemos planteado aquí la multiplicación de los límites. Y copiamos todo lo demás, menos el seno de x, bueno, y todo lo demás que hemos venido, ¿verdad? Escribiendo. Ok, entonces, ¿cuál es la idea de expresarlo así en forma de dos límites? Porque ya les mencioné que este es un límite especial que equivale a 1, pero como aquí tenemos menos, entonces va a ser equivalente a negativo 1. Entonces, el coseno de x, ¿verdad? Que multiplica a negativo 1. Ya desaparece la expresión de la denotación del límite porque ya aplicamos el límite aquí, ¿verdad? Lo mismo acá, nos quedaría, ¿verdad? El límite. Aquí sustituimos como delta de x tiende a 0, seno de 0 sobre coseno de 0 más 1, ¿verdad? Menos seno de x, ahí copiamos, ¿verdad? Luego nos queda aquí, este negativo 1 yo lo multiplico por el coseno, lo puedo expresar como menos coseno,
¿verdad? Como menos coseno. El seno de 0 es 0, ¿verdad? Si usted recuerda, en el círculo unitario, en el par ordenado 1, 0, el 1 representa el coseno y el 0 representa el seno. Entonces, por lo tanto, el seno de 0 es 0. Y si no, pues utilice su calculadora, seno de 0, un resultado es 0. Luego el coseno de 0 es 1, le repito, en el par ordenado 1, 0. El 1 representa el coseno, ¿verdad? Y el 0 representa al seno. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1. Por eso tenemos aquí seno de 0 es igual a 0 sobre el coseno de 0, que es 1 más 1, y copio lo demás, ¿verdad? Menos seno de x. Entonces aquí sería 0 sobre 2, ¿verdad? Sobre 1 más 1, copio todo, menos coseno de x que multiplica a 0 sobre 2 menos el seno de x. Entonces, ¿verdad? La derivada f de x, f' de x, es igual a menos coseno por 0, ¿verdad? Aquí voy exagerando con los pasos, pero los voy cumpliendo todos, ¿verdad? Menos coseno de x por 0, porque 0 entre 2 es 0, y luego menos seno de x. ¿Y cuánto es menos coseno de 0? Menos coseno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces copiamos menos seno de x, ¿verdad? Y por lo tanto nos queda que f' es igual a negativo seno de x. Por eso decimos que la derivada del coseno es menos seno de x, ¿verdad? Hasta aquí llegamos con este video. El próximo va a ser para demostrar, ¿verdad? De 3 formas que se puede demostrar la derivada de la tangente. Lo podemos hacer tomando la identidad trigonométrica, ¿verdad? Que la tangente de la suma de dos ángulos es igual a la tangente de A más la tangente de B sobre 1 menos tangente de A por tangente de B. Y la otra forma es sustituyendo a la tangente por el seno, ¿verdad? El seno y coseno, es decir, seno de A más B sobre coseno de A más B. Y ahorita en estas dos demostraciones ya sabemos cómo se plantea el seno de A más B, y ahorita acabamos de ver cómo se plantea el coseno de A más B. Y la otra forma pues es, ¿verdad? Del cociente. Sabemos que tangente es igual al seno sobre coseno. Entonces si aplicamos nosotros, ¿verdad?, la derivada de un cociente, también encontramos de una forma rápida la derivada, ¿verdad?, de la tangente. En este próximo video lo vamos a hacer. No olvide, por favor, que si usted practica, con seguridad aprobará sus asignaturas. Me despido con usted, pero no sin antes pedirle algo importante. Por favor, suscríbase a mi canal, comparta, denle like, comente, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, active la campanita. Hasta la próxima.